Bienvenidos a Enfoque Cimarrón, un programa donde discutimos, hablamos, platicamos sobre temas de relevancia regional. El día de hoy vamos a abordar un tema que cada día más está tomando relevancia en la agenda pública, política y social, el tema del feminismo. Para abordar este tema, guiarnos, entender a mayor profundidad este fenómeno social, tenemos a tres especialistas. En el izquierdo, Sara Mel, especialista en el movimiento feminista. Muchas gracias por la invitación. Estefanía, especialista en economía feminista. Un gusto, gracias. Y Rosa María, especialista en comunidad. Hola, mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. De manera introductoria, la producción preparó una cápsula para entender términos elementales de este fenómeno social. Según la UNESCO, por género, se entienden las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las percepciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en una sociedad. Por igualdad de género se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública, que les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. Actualmente se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una pieza clave en el desarrollo sostenible. Por años, el papel de la mujer se ha limitado a la procreación y crianza de los hijos, y difícilmente se le consideraba para desempeñar cargos públicos o roles importantes en la sociedad. Hasta finales de los 60, siguiendo el movimiento de liberación de las mujeres, se buscó la incursión de la mujer en la política y una transformación en la vida intelectual y cultural. Se buscó además la priorización de la igualdad de capacidades, la independencia física y legal de las mujeres en la sociedad. Gracias a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing y otros acuerdos e iniciativas internacionales, se ha creado un consenso y marco de acción internacional que ha permitido lograr avances notables para subsanar las disparidades de género en ámbitos como los resultados educativos, los salarios, entre otros aspectos. Sin embargo, en ningún país la igualdad de género se ha convertido en la norma y aún quedan bastantes e importantes discrepancias sobre el tema. La idea del machismo sigue causando estragos. Incluso en un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reveló que en México 59.4% de las mujeres declaró que a lo largo de su última unión o matrimonio fueron agredidas de diferentes formas, de las cuales 15.7% reconoció haber sido abusada sexualmente por su expareja o exesposo, mientras que el 64% de los casos se trata de violencia severa. El feminismo tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y eliminar la dominación y violencia de los valores sobre las mujeres y de los roles sociales, según el género, además de una teoría social y política. A pesar de la incorporación de la mujer en los distintos roles y los cambios a nivel de políticas públicas, se sigue presentando un alto índice de discriminación, pormenorización y menosprecio a la figura de la mujer, siendo estos importantes factores para que la violencia de género se dé en toda la expresión de la palabra. Bien, me parece que por lo que tendremos que iniciar es definir qué es el feminismo. El feminismo es un movimiento, son varios movimientos, es una ideología, es una teoría. ¿Qué es el feminismo? ¿Quién le gustaría iniciar? ¿Amel? Bueno, me gustaría retomar tu pregunta. Mira, podemos hablar de feminismos, porque hay muchos enfoques, muchas perspectivas en este feminismo. Sin embargo, te puedo decir que el feminismo es un movimiento interseccional en el que las mujeres empezamos a analizar nuestra situación de subordinación en un sistema patriarcal, tomando en cuenta, como te decía, la interseccionalidad que va desde nuestra identidad sexual, que va desde nuestros orígenes étnicos o no étnicos, urbanas, rurales, nacionalidad, religiosidad y todos los factores que pueden atravesar un ser humano. Y es un movimiento que en esencia busca la igualdad entre hombres y mujeres y terminar con las situaciones de opresión que las mujeres hemos devenido históricamente a lo largo de toda la humanidad. Okay. En eso básicamente se centra. Y sí también es una teoría, o muchas teorías también.
En el enfoque académico se ha trabajado la perspectiva feminista en la segunda ola, porque podremos hablar también incluso de muchas periodicidades del feminismo. En la segunda ola, que inicia en los años 60, inicios de los 70, el feminismo de la segunda ola irrumpe en el ámbito académico, creando programas de especialidad, después posgrados y en la actualidad infinidad de doctorados que se analiza los estudios feministas. En México tenemos varios programas y en el mundo también. Pero también es un movimiento social. El feminismo también llega a las calles a partir de esas interseccionalidades que te menciono. Entonces hay un feminismo, por ejemplo, ecofeminista, que trabaja mucho la situación del medio ambiente. Hay un feminismo en el que se identifican más las jóvenes, como en los últimos acontecimientos que se han dado en el país, que van con la consigna de la defensa del cuerpo y la vida, como el derecho justo y digno de permanecer vivas. Hay otro feminismo, por ejemplo, los movimientos lésbico-feministas, los feminismos de las mujeres afrodescendientes, los feminismos islámicos, pero en esencia, todas nosotras, yo te podría decir, tenemos varios puntos que sí tenemos en común y claros, aunque pertenezcamos a distintas trincheras. El primero es el derecho a la no violencia. El segundo es el derecho de autodeterminación de nuestros cuerpos. El otro punto sería la situación del feminicidio, que es un fenómeno mundial. Otro punto sería el acceso a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos y el derecho a la no discriminación, que sería básicamente lo que todas vamos a tener en común, aunque tengamos diferencias muy sustanciales. Sí, entonces, han observado un avance en la agenda del movimiento o movimientos? Pues es complicado hacer la evaluación. Por supuesto que ha habido avances, ¿no? Si pensamos en la primera oleada del feminismo de las sufragistas, que gracias a ellas es que hoy podemos votar y ser votadas y acceder a los derechos políticos, por supuesto que tenemos avances. Si pensamos en el Código Civil de 1956 en México, que no se reformó hasta posterior de los 70s y 80s con la segunda oleada, las mujeres no podíamos tener cuentas de banco, no nos podíamos divorciar. No podíamos trabajar sin el permiso de un marido o de un padre, siempre y cuando no irrumpiera en nuestras tareas domésticas. Sin duda hemos avanzado en la agenda. El hecho de que los feminicidios estén contemplados en el Código Penal Federal y en el de muchos estados es un avance del movimiento feminista. Sin embargo, no vemos cifras sumamente alarmantes, ¿no? La cifra de ONU Mujeres, que nos dice que 9 mujeres al día en México son asesinadas, es sumamente abrumante y lo vemos en las calles con las protestas del movimiento feminista. Y muchas cifras más, ¿no? Leía yo un reporte reciente del INEGI de noviembre de 2018, que ellos hacen una estimación de que una mujer promedio en México pierde al año 30 días de trabajo por la violencia doméstica. 30 días. Y esto se traduce en términos económicos para acá los que nos gustan los datos, para que duela, ¿verdad? Los que no les... De repente es difícil que duela el dolor humano cuando no lo sentimos. Los datos a veces parecen más cercanos, ¿no? Son 4.4 mil millones de pesos al año que se pierden por la violencia doméstica. Ni siquiera estamos hablando de la pérdida de vidas por feminicidio. Impresionante los datos. Sin duda, ¿no? ¿Hay algún ejemplo, un país al que debamos de aspirar, que lleve, digamos, la agenda en el mayor avance en estos temas? ¿O alguna institución? Pues mira, yo pondría como referente los Países Bajos, que son los primeros que avanzaron en el tema de la equidad de género, de igualdad, y que empezaron a asegurar no solo las cuotas de género, sino en política la verdadera paridad de género, pero no solamente con respecto a temas de mujeres y hombres, sino una paridad de género también interseccional. Todas las mal llamadas minorías que tengan una representación. Y yo creo que aspiraríamos a una verdadera democracia, ¿no? A aspirar a una vida libre de violencia, como lo mencionaba ahorita Estefanía. Tenemos datos brutales y sería voltear a ver experiencias de países que lo han alcanzado. Aunque todavía en el mundo podríamos decir, la violencia hacia las mujeres es global. Prácticamente podríamos decir, en ningún lugar estamos a salvo, pero sí tendremos que aspirar a países con una democracia más alta, como los Países Bajos también. Claro, y yo creo que en diferentes indicadores, ¿no? Y ahora que, bueno, iniciabas preguntando sobre qué significa el feminismo, pero me parece que hay otros conceptos que también están ahí presentes y que hacen aún más complejo el tema del feminismo y que hacen entender un poquito más
por qué de todos estos movimientos, o para qué de estos movimientos, o por qué es tan complejo y tan diverso. Hablaban ya de este tema de la violencia, que creo que está ahí involucrada esta cuestión del poder, quién ejerce el poder y bajo qué condiciones, y que también como preguntaría que si ahora hay más violencia contra las mujeres en comparación de antes. No creo que sea así. Sin embargo, me parece que entran otros factores como que se hacen más visibles algunas cuestiones, se pone también en duda la cuestión del poder y este otro concepto sobre la dominación, ¿no? Que la dominación es el reconocimiento del que está ejerciendo el poder, decir, bueno, no sé, pensando en la bisabuela o demás, pues es que no hice la comida, o pues él tiene razón, él es mi esposo. Quiero pensar que estoy hablando de otros momentos, ¿no? Pero que había cierta legitimidad de reconocer el poder del otro, y que me parece que ahora estos movimientos hablan precisamente de que el poder, y lo pongo entre comillas, tendría que estar más distribuido o incluso cuestionado, ¿no? ¿Por qué no? En ese sentido, y por eso hablo de esta crisis de la dominación, que es lo que te lleva a decir, ¿por qué tiene que ser así? ¿Esto es el concepto de patriarcado o es algo diferente? Tiene que ver. Tiene que ver con el concepto de patriarcado. Mira, patriarcado es un sistema económico, político, social, cultural, en el que las mujeres devenimos en desventaja a partir de esa legitimidad de poder que menciona la doctora Rosa Marina, en el que las mujeres devenimos en desventaja, pero que está naturalizado en nuestra cultura. ¿Naturalizado en qué sentido? En el ámbito de lo educativo, en el ámbito social, en el ámbito económico, incluso en lo político, en el que a las mujeres se nos confina para el espacio privado y a los hombres a la pertenencia al espacio público. Y justo el feminismo viene a irrumpir para cuestionar esa naturalización e ir de raíz. Incluso cuando hablamos del feminismo radical, la radicalidad no debe de entenderse como aquellas que solo salimos y gritamos. Radicalidad tiene que ver con raíz. Y es ir a la raíz de donde está la desigualdad con las relaciones de poder. Y eso ningún movimiento social lo había hecho. De ahí la importancia de estos feminismos. Y las relaciones de poder es justo uno de los principales aportes teóricos del movimiento feminista y de donde deviene la interseccionalidad, porque el poder no solo afecta a las mujeres de manera homogénea ni a los hombres de manera homogénea, es decir, el patriarcado afecta a todas y todos y a la mezcla no binaria, que estamos ya en una gama, ¿no?, de identidades, y el poder intersecciona con las identidades de donde venimos, como bien explicaba Sara Menia. Sin embargo, hoy en día, a pesar de las ganancias del movimiento, el poder es cuestionado, pero sigue vigente en ciertos sentidos, tanto que, bueno, el feminicidio es una expresión máxima, ¿no?, de esa dominación sobre el cuerpo de las mujeres. Los casos de Juárez, que han sido muy estudiados, hablan mucho de cómo el crimen organizado refleja el dominio sobre un territorio a través del asesinato de las mujeres, es decir, las mujeres como ejemplo de esa dominación masculina, no de todos los hombres, ¿no? Porque de repente cuando uno habla en estos términos rápido, los hombres dicen, oye, pero yo no violento, yo no he asesinado, yo no he hecho, etcétera. Hablamos más bien de lo masculino, no se refiere a los hombres tal cual como persona, ¿no?, como tú, Roberto, aquí entre nosotras, sino se refiere como un manejo del poder que viene, pues es milenario, ¿no? Como el patriarcado más o menos por ahí lo colocan hace 4000 años, ¿no?, que tienen de sus antecedentes. Y este cuestionamiento del poder, bueno, a mí me parece, a ver qué opinan ustedes, que son más especialistas que yo en esto, que el cuestionamiento del poder por parte de las mujeres ha recrudecido la violencia. Podríamos decir que sí, porque se ha empezado a cuestionar estos privilegios y nosotros hemos tenido que entrar como camisa de fuerza a tomar el lugar que nos corresponde. Y eso, evidentemente, el patriarcado no le ha sido sencillo de lidiar. Y tiene que ver con muchos factores. Uno de los primeros es el cambio poblacional, que va desde la década de 1970. Para 1970, el número más o menos de hijos que teníamos era de 7.5. Entonces eso naturalizaba mucho la idea de la mujer perteneciente al espacio privado
Y además hay que hablar, las mujeres llegamos a la incorporación masiva en una etapa de crisis, en la que también el patriarcado se ha visto vulnerada en su hegemonía a partir de esa propia crisis. Es decir, ¿qué familia puede mantener ya totalmente un hombre o un hogar? Eso es prácticamente imposible en este país. Segundo, el acceso educativo a las mujeres, también la entrada, el ingreso masivo a las universidades, ha venido cambiando la situación cultural en la que las mujeres aspiran la pertenencia al espacio público, y ahorita el número de hijos es de 1.5. Entonces eso modifica mucho las relaciones, pero a su vez hace que se establezcan otras formas en las que las mujeres incursionamos, y vienen distintos choques. Uno de ellos va a ser el castigo porque estamos en el espacio público, como tú lo expresabas, el feminicidio, que se vuelve incluso un acto ritualista de una necroeconomía, de una necropolítica, porque ahí también incluso es la responsabilidad de quién debe de regir, que es el Estado, quien omite por complicidad o por ignorancia o por omisión el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Pero por otro lado también se fomentan imágenes extremas en esta construcción masculina de las mujeres como pertenencia, como objetivación. Y una de ellas es, por ejemplo, el tema de la trata y su relación con la pornografía. Ahí podríamos verlo como muy claramente, pero no solo ahí. En otros casos tiene que ver también con la explotación de los cuerpos de las mujeres en varios sentidos, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito reproductivo, pensando por ejemplo en las maternidades subrogadas en algunos países, que a quien precarizan es a las pobres, como tú lo mencionabas, ¿no? Y tiene que ver también con un enfoque en el que las jóvenes, porque eso creo que tiene que ver ya con un feminismo de una cuarta ola, en el que las jóvenes van a enfrentar nuevamente con el cuerpo, al igual que la segunda ola, un recrudecimiento de la violencia en el que el cuerpo va por delante. Y hay que salvaguardar la vida y el cuerpo. Que eso es, a diferencia de otras olas del movimiento feminista, no lo habíamos visto. Claro, y que estaba recordando esta manta, ¿no? Donde decían, doy mi vida para no morir. Ajá. Que es precisamente esto, ¿no? Este nivel de conciencia que tienen sobre todo las jóvenes, donde es salir a las calles y decir de qué forma o qué tendríamos que hacer para que nos escuchen, ¿no? Y creo que viene también este otro tema de la violencia entendida en varias dimensiones. Una, esta relación uno a uno, ¿no? Cuando esas relaciones desiguales, me parece, sobre todo con la pareja, con el jefe, con el que está en la esquina, etcétera, y estas otras relaciones que son más de tipo estructural, ¿no? El gobierno, las instituciones, en las que también hay una confrontación, bueno, que a veces es necesaria una confrontación y que ha habido una crítica fuerte a ello, y que de repente se cuestiona qué es lo que se está señalando, qué es lo que se está criticando, y que, como bien decía hace rato Sara, ¿cuál es la raíz última, no? ¿Es la violencia? ¿Son estas muertes o es que hayan pintado un monumento, ¿no? O sea, ¿cuál es el daño? ¿Cuál es como el fondo? Y a veces es tal vez necesario el alzar la voz o tener este como tipo de movimientos, y que creo que también, bueno, dentro de los estudios de la sociología, etcétera, en algunos momentos hablamos de reformas que son como más paulatinas, hablamos de cambios sociales, pero a veces hablamos de conflictos más fuertes e incluso de revoluciones, ¿no? Y esto, ¿cuándo es? Cuando hay una violación sistemática a los derechos de los otros, ¿no? Entonces creo que también tendríamos que pensarlo como en este sentido, ¿no? La violencia. ¿Qué les parece si retomamos esto después de la pausa? En este momento vamos a ver una cápsula que preparó el equipo de producción para recabar la opinión de nuestro público. Igualdad de género, a mi punto de vista, sería como no hay cierta distinción, no hay favoritismos hacia ninguno de los dos lados. Pues que los hombres quieren ser machistas más que la mujer, pero tenemos la misma validación, la mujer que el hombre.
Pues sí, pues yo pienso que pues tanto hombre como mujer pues tenemos los mismos derechos, ¿no? Y pues y la misma igualdad y pues el apoyarse el uno al otro. Sí, es cuando hay equidad entre ambos géneros, de que no haya discriminación o algún tipo de desigualdad. Las principales razones sería más que nada por falta de cultura cívica y sobre todo por cierto impulso de superioridad, por decirlo así, de parte de los hombres. Porque la mujer creen que no tiene por cómo defenderse, pero la mujer tiene muchas armas para defenderse, ¿eh? Porque somos mujeres y nos tenemos que defender de la violencia. Contra la mujer, pues falta de amor, se siente superior a la mujer, o tal vez pues pasaron a algo difícil en sus vidas y pues quieren sobrellevarlo sobre la mujer. Creo que porque hemos normalizado demasiado la violencia, entonces entre familias puede que no lo notemos, pero poco a poco las enseñanzas machistas que nos dieron en casa se van como pasando de generación en generación, entonces normalizamos el hecho de que un grito, una ofensa o el abuso psicológico sea normal en los hogares, entonces creo que sería por falta de cultura. Sería medio complicado debido a que a mi punto de vista el feminismo sería más, no tanto equidad, sino enfocado más a fomentar hacia la mujer, pero de cierto modo también llega a fomentar equidad. Es un movimiento que hay que hacer entre todas las mujeres para que se termine esa violencia. Pues yo pienso que pues para mí es muy importante la mujer. Sin la mujer pues no hago nada ni soy nada. Yo pienso que pues para mí sí es muy importante. Creo que está bien que empiecen como sus luchas, sus movimientos, pero a veces tenemos fallas en la manera en la que incluimos a los hombres para mejorar la perspectiva, porque también se sienten como discriminados o relegados y se supone que es equidad, es igualdad. Tendríamos que ser más inclusivos con respecto, también incluso en los niños, o sea, empezar a fomentar que se integren, que se respeten entre sí, porque siempre está como de niñas, niños, rosita, azul. Educación y modales. Pues la solución es que se pare todo esto, que ya basta de que a la mujer donde quiera la golpean. Bien sea el esposo, bien sea otra persona, pero no debe de golpearse. A una mujer no se debe de tocar ni con el pétalo de una rosa. La solución, pues yo pienso que pues convivir más con las mujeres, ¿no? Y pues cuidar de ellas y pues tratarlas bien. Concientizar a la sociedad, desde los más chiquitos hasta los mayores, porque igual me sorprende a veces que las señoras tienen conciencia de que no, sí, a mí me maltrataban de joven y hasta ahorita están empezando a hablar de cómo fueron sus experiencias, entonces tratar de tomar la perspectiva del pensamiento del niño, del infante, hasta el más grande. Bien, en nuestro primer bloque sentamos las bases, definiciones, objetivos que tiene el movimiento o movimientos feministas. La agenda, digamos, está puesta. Mi pregunta sería, ¿cuál es el papel que debe jugar el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, la academia en el avance de esta agenda? No sé quién quiere iniciar. Pues mira, tiene que ser un trabajo definitivamente transversal en el que todas las y los actores nos involucramos. El Estado debe de procurar, promover y garantizar los derechos. Sin embargo, las instituciones educativas también hacemos una contribución muy fuerte a los cambios culturales a través de la educación, a través de los procesos pedagógicos como sujetos educativos que somos, pero también necesitamos mucho el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, de los colectivos, para cambiar prácticas también familiares, culturales, pero también definitivamente de las empresas y de todas las instituciones en general. Yo creo que nadie estaría exento de esto. Tendríamos que hacerlo de una manera muy sistemática, pero también tomando en cuenta situaciones como los cambios generacionales. Porque hoy día también, a diferencia de lo que pudimos haber vivido, a lo mejor Rosa María y yo, que somos una edad distinta a Estefanía, pues nuestra preocupación era en ese momento el acceso a lo mejor al espacio público y otras circunstancias distintas a la que enfrentan en su generación, que es sobrevivir.
salvaguardar la vida, ¿no? Que nosotros era un tema muy alejado de nuestra generación. ¿El hombre tiene que participar o no? ¿Tiene un papel en este movimiento? Fíjate que me recordé de Bourdieu cuando habla de la dominación masculina y de repente él dentro de su propio lenguaje dice, es muy difícil poderme liberar de él, ¿no? Poderme salir de ahí, soy parte como de esta misma cultura, de este aprendizaje. Ahora en el corte hablábamos un poquito sobre esto y sobre la necesidad de desaprender, de deconstruirse, decía Sara, de esta posibilidad de estar abiertos a escuchar y también a expresarse, ¿no? A expresarse y tener como esta posición un tanto crítica, autocrítica, me parece, como al respecto. E insisto, el escuchar, el tener esa posibilidad como de escuchar y sobre todo el cuestionarse por qué tengo el poder y también qué peso tiene ese poder. Que creo que es algo ahí importante que tendrían que reflexionar. Y me parece que el papel que tienen es fundamental. Hablábamos también fuera de aquí sobre los beneficios que han tenido también el sector masculino, ¿no? Los hombres en cuanto al movimiento feminista y me parece que han ganado bastante, tal vez más que las propias mujeres, ¿no? Al respecto. ¿Eso implicaría reconocer nuestros privilegios? Sí, implicaría reconocerlos, deconstruirlos. Y hay una situación también histórica. Nosotras, a partir de la segunda ola, más o menos, son 50 años que hemos venido cuestionándonos. Los hombres irrumpen a los estudios de masculinidad que se derivan del feminismo casi a finales de los 90, inicios de la década del 2000. Estamos hablando de una diferencia de 30 años o más, si tomamos todas las olas feministas, ¿no? Pero es porque también falta cuestionarse esos privilegios y creo que los estudios de masculinidad es justo lo que están aportando. ¿Qué tienen que decir los hombres desde los privilegios o los no privilegios también? Porque hay que ver también las interseccionalidades de los colectivos de varones, ¿no? No va a ser lo mismo el privilegio que puedo tener como hombre blanco heterosexual de una clase alta, así soy un compañero de un pueblo originario. Y yo creo que un gran ejemplo de ello, de la deconstrucción de los propios varones, donde han venido a poner los feminismos descoloniales desde la irrupción del zapatismo. Creo que ellos son los que lo tienen con mayor claridad todavía. Yo quisiera retomar un poco, el fin del feminismo es la liberación humana, no solo de las mujeres, porque luchamos contra ¿qué? Contra una estructura de poder llamada patriarcado, ¿no? Que nos afecta a todas y todos en distintos grados, que hasta el hombre más privilegiado le afecta porque le impone un rol no natural, sino, yo le llamo que es como una cárcel, ¿no? Un cuadrito en el que tú te puedes mover y en el que eres reconocido socialmente. En ese sentido, ¿cómo vamos a llegar ahí, no? ¿Qué actores tienen que estar involucrados? Y sin duda, como bien ya nos decía Sara, es una multiplicidad de acciones para cuestionar el poder y los privilegios y para deconstruir incluso los no privilegios, porque las mujeres también tenemos que deconstruir nuestra identidad. Yo muchas veces refiero que el feminismo es un proceso tanto personal como colectivo, porque implica cambios sociales, culturales e institucionales, pero implica un cambio muy profundo a nivel personal, ¿no? Es un camino que, bueno, al menos yo creo que todas y todos quienes hemos incursionado en él, sabemos que es difícil, es complejo y enfrenta a uno muchos obstáculos en el camino. A nivel institucional yo sí quisiera rescatar algo importante y que está en la agenda de gobierno, llamada como el combate a la corrupción. Que un principal problema en México para salvaguardar la vida de las mujeres es la impunidad. Porque en México los feminicidios son tan altos, uno de los principales factores es que se puede hacer y voy a salir libre y solamente menos del 1% va a llegar a tener una sentencia. Si eso cambiara, sin duda habría, como decimos acá de la teoría institucional de la economía política, incentivos institucionales para que el feminicidio se redujera importantemente. Es decir, eso tendría que ser una prioridad de gobierno. El cuestionamiento de la masculinidad y sus privilegios. No es de manera natural que las personas nos cuestionamos nuestros privilegios. Habrá quienes por X o Y situación de su vida llegan ahí,
pero para lograr que las cosas cambien habría que tener un programa de gobierno enfocado, una campaña masiva pues de publicidad, de programas en las comunidades de acercamiento con los hombres para transformar esas masculinidades, tanto con hombres de mediana edad, que son quienes se están asesinando hoy en día, como con las generaciones que vienen en el sistema educativo. Y eso no existe en México, existen contadas asociaciones civiles en el país que lo trabajan y no está ni siquiera en la agenda de gobierno. Como especialista en economía feminista, ¿cuál es el papel del sector productivo, de las empresas en esta agenda? ¿Cuál tendría que ser su papel? Ay, Roberto, qué complicado. Que bueno, yo como economía feminista crítica, ¿no? Pues yo cuestiono desde fondo el modelo de acumulación de capital, es decir, el modelo a través del cual el 1% tiene acumulada esa riqueza, ¿no? Y esa riqueza sin duda se produce a través de la explotación de millones de personas en el mundo y de la sobreexplotación de las mujeres, porque las mujeres vivimos una doble explotación, Roberto. La explotación del trabajo asalariado, del trabajo informal, del trabajo por contratación y todas sus modalidades de hoy en día, y del trabajo no remunerado de cuidado y doméstico. Las mujeres no solamente cuidamos niños, cuidamos enfermos que el sistema de salud no absorbe y que no alcanza el ingreso para cuidar. Cuidamos esposos, que son muchas veces, o la mayoría de las veces, como otros hijos. Cuidamos adultos mayores, ¿no? Y además hacemos el 97% del trabajo doméstico en México, que el INEGI estima, ¿no?, que en cuentas nacionales aproximadas satelitales sería más o menos un 25% del Producto Interno Bruto. O sea, eso es masivo, eso es más que todas las industrias más altas en producción en todo México, ¿no? Son miles de millones de dólares que no se pagan. Sin duda el sector empresarial debería ser responsable de redistribuir ese trabajo, de ofrecer guarderías en los espacios de trabajo, de ofrecer días pagados para el cuidado tanto para mujeres como para hombres, de ofrecer incentivos y prestaciones para el cuidado de adultos mayores, de, junto con el Estado, tener programas de pensiones inclusivos, porque no solo hablamos de que ya mi generación para arriba para abajo no tiene pensiones, pero la generación que sí tuvo pensiones, hay una brecha enorme por los años de vida que las mujeres dedican al cuidado y no a trabajar. Entonces, sin duda, quienes se están enriqueciendo a través de la explotación de las mujeres de miles de millones de horas al año, tienen un papel muy importante en transformar la realidad de las mujeres y en que tengamos tiempo libre para transformar la sociedad, por ejemplo, ¿no? Sí, hay... Al inicio de este bloque preguntabas sobre el papel que tenía el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, la propia sociedad civil, la academia, y creo que hay como un punto como clave aquí, ¿no? Y, o más que la academia, bueno, sí la academia, pero también el sector educativo, la educación desde el nivel básico. Y hay esta otra parte que se ha estado hablando sobre las diferencias que hay, no solamente de género, ¿no?, de grupo étnico, de clase social, y que queramos o no nos va poniendo en posiciones totalmente diferentes, algunas más privilegiadas, hablando también en el aspecto de hombres, mujeres o diferentes sectores, o ricos, pobres y demás, o quienes están en la academia o en la universidad, o quienes tuvieron oportunidad de estudiar una carrera o no. A lo que voy es que hay dentro de la vida cotidiana una serie de factores que se están viviendo día a día, y aunque haya avances en la academia y que podamos decir, ya logramos esto, tanto por ciento de la población en la universidad son mujeres, etcétera, ciertamente en la vida cotidiana hay una infinidad de vulneraciones, ¿no?, que están ahí presentes. Ya lo mencionabas en el tema del trabajo doméstico o del cuidado, pero hay muchas otras situaciones que están ahí presentes y que permanecen a reserva de esos avances que hablabas en el primer bloque, ¿no? ¿Se ha avanzado? Pues sí, pero de una manera me parece también totalmente diferenciada, y que tenemos ese privilegio de cuestionar, de protestar y de decir, incluso a veces hasta tomar bandera por otros sectores que a veces dicen, pues nos sentimos representadas o no nos sentimos representadas, ¿no?
Y creo que ahí es un área como muy importante de, no sé si de entrarle en el sentido de qué privilegios o de qué poder gozo yo para decir, oh, yo tengo aquí la respuesta y voy a ir como a salvarles en ese punto, ¿no? Pero me parece que hay ahí y también aquí en la academia, ¿no? Me gustaría retomar algo de lo que estás diciendo. Justo en el movimiento feminista queda claro, nadie puede venir a hablar por mí. Hablamos desde la horizontalidad, claro, incluso para romper esas estructuras de horizontalidad, o de manera horizontal, romper la estructura de poder. Entre nosotras no debería de haber poder, no debería de haber jerarquías, hay reconocimiento. E incluso es muy interesante cómo se organizan las jóvenes y los colectivos no tan jóvenes de feministas. No hay una protagonista como tal. Porque incluso nosotras decimos, lo personal es un asunto político, citando a Kate Millett. Y lo político también es colectivo, pensando en la agencia, ¿no? Como diría Giddens. Y entra también otros factores, también retomando lo que tú decías, es cierto, hay avances parciales, porque también incluso en estas tres personas privilegiadas que podemos estar aquí, irrumpe algo que se llama el techo de cristal. Sí, claro, somos profesionistas, pero ¿dónde estamos realmente las mujeres en la escena pública? E incluso las profesionistas vivimos los obstáculos que mencionaba Rosa María, la crianza sigue estando presente y el Estado se deslinda, como también decía Estefanía, pero también es cómo accedemos las mujeres también a los puestos de poder. Entre más jerarquía existe, las mujeres llegamos menos o a cuentagotas. Y siempre va a existir la sospecha del por qué llegamos, cuando llegamos a superar ese obstáculo. Y en las mujeres de clases más desfavorecidas, va a tender a una precarización en lo laboral. Ahí está el ejemplo muy claro de las compañeras de la maquila. Hoy por hoy una mujer de maquila gana 30% menos que un varón. Incluso ahí tenemos que revisar las leyes. Y bien es cierto que la ley dice a igual trabajo corresponde el mismo salario, en la realidad de las mujeres eso es mentira. Las mujeres venimos ganando de un 30 o 45% menos porque justo también aceptamos trabajos flexibles que nos permitan llevar esta doble jornada. O triple incluso, ¿no? Porque a veces hemos discutido si es doble o triple jornada. Y eso tiene que ver con la ausencia del Estado que no procura los derechos para que las mujeres tengamos esta autodeterminación. Y nuevamente entra la cuestión cultural. ¿Cómo es que también los hombres tendrían que entrar al tema de la crianza? Pero entra nuevamente en lo institucional. Si yo quiero pedir derechos paternos como colectivo de varón, me otorgan 10 días cuando nace mi criatura. Tendríamos que revisar las leyes si es que realmente queremos alcanzar una equidad. Otra cuestión que también quería retomar de lo que decía Estefanía y Rosa María, la situación es tan fuerte con los varones que incluso si lo analizamos desde este enfoque feminista, como hacen los estudios de masculinidad, los hombres mueren 10 años antes que las mujeres. Hay una esperanza de vida 10 años, menor que la nuestra. Y si revisamos también las cifras, los hombres mayoritariamente mueren por accidentes, donde están involucradas choques, armas blancas, consumo de drogas, alcohol. Que yo siempre le digo a mis alumnos, hay una muerte por exceso de masculinidad. Sí. Y las mujeres también cuando morimos, en el caso de nosotras, uno de los primeros lugares es el cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino por falta de atención y acceso a la salud, pero también morimos por precarización de dejar la salud atrás en el discurso de la buena madre que va a sacrificarlo todo y va a ir primero por los demás en este sistema de cuidado. Y en un tercer lugar, feminicidios, muerte materna, etcétera, que ya conocemos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con las conclusiones finales. Sé que el tema da para mucho más tiempo, pero tenemos el tiempo acotado. Sí. Regresamos. Bien, bienvenidos de regreso a Enfoque Cimarrón. Me gustaría plantear una pregunta. En semanas recientes hubo manifestaciones de grupos feministas que supuestamente violentaron el espacio público y los monumentos, y al parecer eso generó un escándalo y debate público con respecto a si la violencia, entre comillas, de esos grupos era justificada o no. No sé qué les parece retomar este tema. Sí, yo quiero empezar un poquito al revés, que en lugar de empezar por lo público, empezar por lo privado.
y esta violencia hacia el espacio privado, y hablo dentro de casa, a lo mejor dentro del propio cuerpo de la mujer como un objeto de violencia constante, y pueden ser hasta los medios de comunicación, pero también si revisamos los datos, en niñas el abuso sexual, y no, muchas veces no es de un extraño, sino que es de alguien que está dentro de la casa, de un propio familiar, y que eso se convierte, me parece, en un tema que eso tendría que entonces sí salir al espacio público y decir, hay que gritar y decir y demás, y de ahí me voy a esta otra parte, ¿no? Que si hay una constante violación en lo privado, en lo público, y que en algún momento, si está en contención, en un momento sale, explota. Y a mí lo que me preocupa es el manejo que llevaron los medios de comunicación. O sea, el foco fue por qué tan revoltosas, por qué se desvisten, por qué rayan un monumento, qué tipo de ejemplo están dando, la violencia no se resuelve con violencia. Tendríamos que revisar la historia y decir, bueno, o sea, pensemos desde la Revolución Francesa. Cuestiono o no cuestiono, pero muchos de los derechos tendríamos que pensarlos en esa circunstancia, ¿no? Entonces el punto es ese, ¿no? La violación constante, sistemática a tu privacidad, a tu espacio como mujer, ser humano, etcétera, ¿no? Entonces yo lo dejaría como en esta parte, ¿no? Voy a retomar un poco de lo que dice Rosa María, y me voy a ir un poquito también hacia atrás de la manifestación. ¿Qué detonó la manifestación? Una joven caminando en la calle que es interceptada por policías que representan una institución que nos debería de dar seguridad, y la violan entre 4 personas. Y eso es lo que los medios no ponen en tela de duda, ni el propio Estado, porque fue muy lamentable las declaraciones de la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, con respecto a este caso, ¿no? O sea, nadie cuestionó el hecho de que los policías son los que cometieron el agravio. Se habla del agravio que supuestamente las mujeres hacen al tomar el espacio público y manifestarse. Yo me preguntaría, a ver, si en este país, como decía Estefanía, asesinan a 9 mujeres al día, ¿dónde está el agravio? ¿En una tinta o en la resistencia de un cuerpo que se niega a morir? Porque estas señales, esta falta de atención, procuración y castigo, porque entra la parte punitiva, hay una impunidad porque no hay castigo. Nos vuelve a todas nosotras, las que estamos aquí presentes, en sobrevivientes, a todas las mujeres del país. Entonces, llegar al espacio público y manifestar es solo una señal del agravio y de la indignación que estamos sintiendo las mujeres, que ya nos cansamos de tener que estar protegiendo cada instante de nuestra vida. ¿Cómo? Desde subirte a un transporte público y tenerte que cuidar al lado de quien te sientas, tener que caminar en la calle con el temor y estar siempre volteando a ver si algo te va a suceder, tener que decirnos entre nosotras, avísame cuando llegues para saber que llegaste bien, el tener que estar a la expectativa de si tomo un automóvil por aplicación voy a llegar o no viva a mi destino. Eso es lo que ya se vuelve el verdadero agravio. Y también, como decía Rosa María, vamos a revisar la historia. Ningún cambio revolucionario se ha hecho por la paz. Todos han tenido, volvemos al tema de la radicalidad, de raíz. Ningún cambio social se ha logrado por la vía de la pacificación, ni negociando con el que te agravia, porque los derechos humanos no se han obtenido así. Vamos a pensar en los derechos de la comunidad afrodescendiente. Empieza como un pacifista y tuvieron que después subir. En el caso del movimiento feminista ha sido también esa nuestra trayectoria, y hemos tenido que ser radicales para llegar a vernos, porque hay una situación, lo que no se nombra no existe, y si no visibilizamos la violencia, esta no va a existir. Si no la ponemos en un código penal, no va a existir, que nos llevó muchos años esas legislaciones. Si no hablamos de que nos están desapareciendo y que nosotras somos sobrevivientes, estas situaciones se van a seguir suscitando,
Y no solo eso, van a ir también escalando con mayor auge por el tema de la impunidad. Y yo creo que el hartazgo que sentimos las mujeres y que salió a la luz en esta manifestación, pues estamos cansadas de tener que defender la vida a toda costa. Que eso es lo que nos deja. Un poquito retomar que también salieron ya después videos, declaraciones de que hubo infiltrados en la marcha que propiciaron violencia que no fue de parte del movimiento, ¿no? Como los golpes a los periodistas, que ninguna feminista fue a agraviar periodistas. Los feministas somos las mejores amigas de la prensa, nunca nos cubren. ¿Saben? Cantidad de marchas en las que aparece una periodista de CIMAC Noticias o de SEM, que son los noticieros feministas del país. Cuando hay periodistas, lo que queremos las feministas es que nos escuchen, no agraviarlos, ¿no? Entonces, un poquito retomar eso y que, bueno, en su puesto ya la Ciudad de México está investigando a los presuntos culpables de esos agravios, ¿no? Y un poquito retomar la cuestión del privilegio. De repente uno en redes sociales empieza a ver las fuertes críticas al movimiento feminista por salir a las calles, e incluso cuando uno les pone las cifras de enfrente, ¿no? No, pero es que esa no es la manera. Y me parece que cuando uno dice eso, habla desde el privilegio de no haber sido violentado o violentada al grado que lleva la indignación. Porque yo me puedo decir privilegiada de no haber pasado un agravio tan grande como he pasado muchos, los clásicos que las mujeres vivimos a diario, pero aquí estoy. La indignación de ser tocada por la desaparición de una familiar, de ser sobreviviente de por el feminicidio, por una violación repetida, constante, por el acoso, el abuso sexual, es algo que se imprime en el cuerpo y que no solamente que están estudiados los casos cualitativos y cuantitativos de los estragos que genera la violencia en las personas a nivel físico-emocional, pero que llega al nivel en el que estamos ahora. Hay personas que me han preguntado, bueno, ¿y qué sigue para el movimiento feminista? Y yo les contesto, no vamos a parar. No vamos a parar. ¿Por qué? Porque nuestro fin es la protección de la vida y mientras nos siguen asesinando nos van a seguir viendo en las calles. Porque sin duda vivir así no es vida, ¿no? Aspiramos a liberarnos del temor. Como bien dice nuestra hermosa ley del acceso a una vida libre de violencia, esa es una de las fuertes aspiraciones del movimiento. La autonomía física. Aquí un poquito también entra la parte de la interrupción legal del embarazo, porque está muy ligada con la autonomía sobre mi propio cuerpo. Yo que estudié en Puebla, mientras yo estudiaba allá, estaba muy involucrada con el movimiento feminista, hubo 2 asesinatos, feminicidios de mujeres muy sonados, porque estaban embarazadas. Una de ellas fue su novio que la asesinó, la dejó a la orilla de una carretera, tardaron mucho en encontrarla, fue uno de los más famosos. Y otro era la muchacha muy joven, estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla, mi casa de estudios de la licenciatura, estaba embarazada de un señor casado que también asesinó. Entonces, de repente salía la frase, ¿no? Si decido abortar de manera clandestina, pongo en peligro mi vida. Si decido o no embarazarme, no dependiendo de la circunstancia, también pongo en peligro mi vida, ¿no? Porque cuestiono la dominación masculina. Entonces, de verdad que es un riesgo constante de que nuestro cuerpo está en la trinchera. También un poco esto me retoma, ¿no? La parte de por qué las mujeres marchando desnudas o marchando sin playera, sin brasier. ¿Por qué? Porque es poner el cuerpo en el frente y no solamente ponerlo ahí, ¿no? O sea, es decir, llamar la atención con la manifestación, sino retomar la decisión sobre mi propio cuerpo, porque eso es lo que se está cuestionando todos los días en las calles cuando se nos domina. Y decir, no, yo domino mi propio cuerpo y yo decido sobre él, y si yo decido marchar desnuda, es porque es mío, ¿no? Decimos en las marchas las consignas, ¿no? Mi cuerpo es mío, yo decido, y eso es lo que busca esa imagen dentro de las marchas. En este programa nos gusta, digamos, aterrizar los debates a nivel regional. En Baja California, en temas, por ejemplo, de decisión sobre su cuerpo, en términos de protección de la vida, qué tan avanzados estamos o qué tan rezagados estamos. Y si este cambio político que se aproxima, digamos, es esperanzador, no lo es. Mira, nosotros en Baja California, nosotras, 4º, 5º lugar en feminicidio desde hace varios años, es nada alentador. En el tema de desaparición de jóvenes, también es un tema muy recurrente en nuestra entidad.
Y hay muy pocos casos tipificados por feminicidio en nuestra entidad. Ahorita que comentaba Estefanía de estos casos de Puebla, aquí también hemos tenido asesinatos de chicas embarazadas por sus parejas, por sus novios o esposos, que las han querido presionar a abortar y ellas al no acceder las han asesinado. Hemos tenido casos extremos de violencia. Uno muy fuerte fue el de una expareja que choca adrede y después le incendia a ella con gasolina. Y que como ella queda en coma por el impacto, no quieren levantar las autoridades la declaración y ella fallece y este caso ya quedó en impunidad. Y así te puedo narrar varios que hemos dado seguimiento. Y esto también entra a que revisemos que las leyes de Baja California no están homologadas con las leyes federales ni cumplen con los tratados internacionales. Por ejemplo, nuestra ley de acceso a una vida libre de violencia no tiene nada que ver con la federal. La ley de no discriminación en Baja California está muy rezagada. ¿Por qué? Porque entra el tema del tabú o el candado al artículo 7º constitucional, que fue modificado en el 2008 para prohibir la decisión sobre el cuerpo, el derecho a decidir, y nuevamente fue reformado después en el 2010 para ponerle candado al matrimonio igualitario, que justo hoy no se llevó a cabo la iniciativa que se esperaba. Son 2 candados que se le han puesto en la Constitución y con ese candado se ha venido a obstaculizar en nuestras leyes locales los temas que tendrían que ser prioritarios para la protección, la no discriminación y la garantía de los derechos de las mujeres. La esperanza que probablemente pudiéramos tener sería ahora revisar con el nuevo régimen, con las nuevas legisladoras, legisladores, este tema. No sé qué tan beneficioso o obstáculo vaya a ser. La verdad no lo sabemos. Estamos, yo creo, apenas dando probadas en el país del escenario y de pronto pareciera alentador y de pronto pareciera que caemos, ¿no? Porque cuando de pronto decimos sí, se va a retomar en la legislación o confiamos en personas que están en el ámbito nacional, al frente de la Comisión de Equidad de Género, en el propio Senado, de pronto cuando vinieron esas manifestaciones fue como si estallara una burbuja, ¿no? Con las declaraciones de las propias titulares. Entonces ahí no sabría decirte. Yo creo que lo único que sí es certero es, como decía Estefanía, nosotras no nos vamos a quedar calladas. Ninguno de los sectores que trabajamos estos temas, ni académicos, ni los colectivos, ni las mujeres que están irrumpiendo ahorita en la política, pero tampoco se van a quedar calladas las trabajadoras de la máquina, ni las amas de casa, ni todas aquellas personas que sus hijas han desaparecido y ahorita claman justicia. Claro, y hablabas de esto y pienso como en estos aparentes como avances y retrocesos y pensándolo en temas legislativos, pero también en temas de política social. Y no sé, por ejemplo, este tema de la educación sexual y reproductiva desde los jóvenes, ¿no? Y este retroceso tan fuerte que ha habido, sobre todo en nuestro estado, por estas políticas muy, muy conservadoras que dejan mucho que desear y que además dejan embarazos en adolescentes el número es altísimo y va creciendo, ¿no? Entonces salen memes y cosas así, los de prepa tal y demás, ¿no? Pero eso es algo muy serio y que tiene que ver a una omisión intencionada del Estado de restringir la educación sexual. Y hablando del tema de educación sexual, no estoy hablando de que a las niñas o a las adolescentes les estén dando métodos anticonceptivos, sino educación de todos, ¿no? De todos, de los padres, de los jóvenes, de las jóvenes en este punto, ¿no? Uno pensaría que la cercanía con la frontera, un estado tan progresista como California, nos ayudaría en ese tema. ¿No es el caso? Yo creo que está una barda y hay una inmensa diferencia, ¿no? Yo creo que con Tijuana sobre todo no es un caso muy emblemático porque pues aquí confluye una migración constante, no solamente la nueva con sus características actuales, sino pues yo diría desde la fundación de Tijuana, ¿no? Pero eso junto con el sistema económico que sí tiene mucho que ver con nuestra frontera compartida y el transporte de mercancías y productos hacia California y hacia el interior de Estados Unidos, la demanda de trabajo de baja remuneración y de baja calificación en Tijuana, en las maquilas y en el trabajo doméstico que sobre todo alimentan migrantes centroamericanas y del sur de México,
genera una serie de condiciones de precarización importantes, ¿no? Que las vemos en vastas comunidades que se van asentando en Tijuana de manera irregular y con el tiempo, que se alientan. ¿Por qué? Porque ayudan al sistema productivo de Tijuana, pero no generan bienestar, ¿no? Generan una serie de comunidades que no tienen acceso a muchísimos servicios, que están marginalizadas y que están irregulares, sobre todo el servicio doméstico en Tijuana, que es de migrantes. Ahora con la nueva ley laboral que se está presumiendo la seguridad social obligatoria para las trabajadoras domésticas, yo pregunto cómo se va a implementar, ¿no? ¿Cuándo van a ir a tocar casa por casa a solicitar los papeles de las trabajadoras y que estén inscritas en el Seguro Social, ¿no? Entonces yo veo en Tijuana un escenario económico que coadyuva con la parte cultural conservadora y una clase media de Tijuana también conservadora, que genera una condición de las mujeres preocupante para el Estado, ¿no? Y que habría que nosotros exigir a las autoridades que hagan su parte para ir haciendo estas transformaciones, ¿no? Que bueno, la parte de la regulación y la informalidad es, creo que todavía más complejo que las reformas legislativas que necesitamos en el Estado. Yo quería retomar lo que ustedes mencionaban las dos, un poco los ires y venires de lo que alcanzamos y lo que no, el mito de la igualdad. De repente a mí me pasa mucho que yo me siento y me veo a mí misma, y yo digo, si yo me veo a mí misma, yo digo, ¿qué más quiero? Yo estoy estudiando un doctorado, yo puedo tener acceso a un trabajo profesional, yo vivo tranquila, etcétera, ¿no? En general, ¿no? Digamos, no me muevo en ambientes con una violencia exacerbada, etcétera. Y este sector profesionalizado de mujeres de las que nos beneficiamos y en otros aspectos también, genera de repente que pareciera que ya alcanzamos todo. Y hay que desmitificar eso, ¿no? Hay que deconstruirse a una misma y hay que desmitificar y visibilizar que no, que la agenda está y que el feminismo todavía es necesario. Bien, nos queda 2 minutos, 30 segundos para concluir. Me gustaría hacerles una pregunta casi provocación. ¿El feminismo tiene fin? Mira, queremos que tenga fin las propias feministas. Hay una profesora mía que se llama Melissa Navarro, y ella decía, las mujeres feministas somos como una pieza de arte. No sabemos cómo exactamente queremos ser, pero ya sabemos lo que no queremos ser, porque somos piezas de arte en construcción. Y las feministas seguiremos existiendo mientras existe impunidad, feminicidios, discriminación, brecha salarial, mientras siga existiendo explotación de las trabajadoras del hogar. Sigue existiendo falta de acceso a las mujeres a la salud, muerte materna o cualquier situación que tenga que ver con nuestro cuerpo por delante, seguiremos existiendo si sea un solo caso que sea. Bueno, iniciamos preguntando que qué era el feminismo, si era un movimiento, si es un paradigma, si es una teoría, etc. Yo ahorita quiero dejarlo como un espacio de oportunidad en el cual estaría como pidiendo como que se sumaran más feministas, y no estoy hablando solamente de mujeres, ¿no? Que se sumaran más, ¿no? Que están abiertas como esas puertas y que está como con la deconstrucción, que hablaban esa deconstrucción del hombre, pero también el cuestionamiento de estos privilegios que mencionabas, y que hay mucho que hacer, hay muchísimo que hacer, ¿no? Desde nuestro espacio, desde la universidad, pero también en nuestra vida cotidiana. Entonces me parece que es una invitación, el feminismo es una invitación, vamos, tenemos que unir. Estefanía. Yo diría que el fin del feminismo es la emancipación humana, y que vamos a llegar hasta el día que alcancemos eso. Y yo sueño, y creo que muchísimas feministas soñamos con ese mundo inclusivo, horizontal, igualitario, donde quepamos todos los seres humanos y seres vivos, ¿no? Porque la tierra también va incluida, que no la vamos a acabar. Bien, con esto concluimos este programa, muy interesante, seguramente dará mucho de qué hablar y los volveríamos a invitar para abordar otros temas importantes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.